buenos días. Tenemos que hablar de algo que viene sucediendo, que es una relación entre el dólar, los precios y nuestro sistema de relaciones internacionales. El dólar está, como ustedes saben, y los precios están cumpliendo algo que me han hecho reflexionar, aunque les parezca mentira, ahora que tenemos un papa argentino, sobre algunas cuestiones que yo me quería responder en la adolescencia y que me llevaron a nuevas lecturas. Casi como un problema teológico veo en la relación, disculpen si cometo algún sacrilegio desde el punto de vista de las creencias. A mí me parece que el tema del dólar y de los precios en este último periodo cumple tres premisas. Una es el ocultamiento. Entonces, si nosotros nos manejamos con los precios o lo que nos dicen que tendría que ser el dólar desde el punto de vista de la comunicación, por ejemplo, que hace el INDEC, hay un ocultamiento, una dificultad para chequear el valor con la realidad cotidiana, la íntima realidad que uno percibe, que uno siente y que uno vive. Y entonces ese valor oculta otras cosas. Después viene lo que yo llamaría el misterio. Hay un misterio que no sabemos entonces cuál es el valor real con el cual nos tenemos que manejar. Un día nos conviene el precio de la fruta, el otro día nos conviene el precio de los electrodomésticos, pero no hay un precio de referencia, no hay un valor de referencia y tampoco hay un dólar de referencia, porque un día va a bajar, el otro día va a subir. Entonces nos manejamos también con este problema del misterio, ¿cuál es el valor? Y el último, que es el que me gusta más, es el de la fe. O sea, tener fe y voluntad de que las políticas económicas que se aplican o que se deberían aplicar van a resolver esta situación que nos afecta como individuos, pero también afecta como sociedad. Digo, nos afecta mucho como individuos porque genera movimientos de ansiedad, de compulsión, lo que los psicólogos están trabajando mucho en las últimas crisis, que son las crisis de pánico, que en un comienzo eran problemas de adolescencia y que hoy día son problemas a cualquier edad. O sea, aparece el pánico de qué hacer. Voy y compro productos y consumo, o voy y salgo a buscar algún arbolito que han proliferado, no sé si ustedes van por las calles de Buenos Aires, y especulo, o intento especular. Obviamente esto nos ocurre a nosotros que somos la masa de la sociedad, o sea, somos la expresión del conjunto y de los distintos sectores sociales, porque las diferenciaciones entre clase media, clase baja, no digo clase alta porque es minoritaria, pero digamos, en los sectores de lo que llamaríamos la masa, este intríngulis, esta pregunta aparece sin una respuesta cierta. Y cuando eso se propaga, afecta al conjunto. Y eso es interno. Pero si nosotros últimamente también estamos inmersos en una sucesión de hechos importantes y muy rápidos en América Latina, sobre todo en función de la desgracia, de la pérdida de un líder latinoamericano como es Hugo Chávez en Venezuela, que inmediatamente se transformó en mito. Esto es parecido a nuestros mitos constitutivos del ser nacional, o sea, cuando nosotros hablamos de Perón y de Evita, que últimamente también habrán visto, apareció un montón de libros y de cosas poniendo en cuestionamiento la validez de algunos sucesos que tenemos en la historiografía como sucesos propios del peronismo, entonces los cuestionan, no fue tan así, digamos, el 17 de octubre había gente pero no tanta gente, en realidad fue el otro 17 de octubre, el otro año, etcétera, que en realidad empiezan a cuestionar los mitos constitutivos de nuestro ser nacional en la política, que también tienen que ver con los mitos constitutivos en lo económico. Nosotros nos formamos con el proteccionismo del Estado sobre los sectores sociales más vulnerables,
incluyendo sectores vulnerables a la industria nacional incipiente en aquella época, y que hoy de alguna manera esos sucesos, obviamente con el paso del tiempo, con la globalización, con el crecimiento que hemos tenido, con los avances en la conciencia social desde el 45, desde ese mito constitutivo hasta el momento actual, nosotros tenemos una sociedad más compleja, pero también con un ser nacional más consolidado. ¿Qué significa esto? Que estamos enfrentando una crisis mundial, una crisis internacional, hoy más acentuada en Europa y en Estados Unidos, pero que viene del 2008 en el centro del sistema financiero, y que, querrámoslo o no, no estamos aislados de ese sistema mundial, o sea, de alguna manera nos afecta, en donde el vínculo, yo digo ya, antropológico-cultural con América Latina, aunque muchos de nosotros, entre comillas, tenemos una idiosincrasia bajada del barco en una parte, pero ya tenemos un ser nacional propio que hace que nuestra relación con nuestros vecinos sea nuestro punto o nuestro eje o nuestro foco de reproducción. Quiere decir que nosotros hoy día, después de la reunión de nuestra presidenta con la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, estamos como atados a esa relación. Y en esa atadura funcionan también la problemática de las medidas a tomar sobre el tipo de cambio, sobre los precios, sobre el disparador de la inflación, sobre cómo, meto algo más complejo, cómo licuamos las divisas que entran. O sea, acá entran muchos dólares, cash, de las retenciones y de otras actividades no siempre reconocibles. Ese dinero cash tiene que incorporarse al mercado sin generar inflación. Entonces hay que licuarlo. Y ahí están nuestros compañeros de la política económica pensando, ¿metemos más pesos y emitimos para comernos el valor del dólar? ¿O eso genera esta corrida al blue, esto genera la empatía con los precios, etcétera? ¿O hacemos un control rígido e impedimos toda salida de divisas hasta en las cosas más mínimas, como algunos productos necesarios para importar, para que siga funcionando algún sector industrial, o aunque irritemos a sectores de la clase media o de la clase baja con recursos que no saben qué hacer con sus pequeños ahorros? Entonces, esta discusión yo creo que ya es una discusión de conciencia individual, pero que se ha transformado en una problemática de masas. Y yo creo que lo que hay que evitar es volver a reiterar situaciones históricas en Argentina, que es nuestro ciclo de 10 años, en lugar de ser los bíblicos 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Acá tenemos 10 años de vacas gordas y 1 año y medio de vacas más que flacas destruidas. Ese ciclo de 10 años que nos lleva después a tener que hacer todo un esfuerzo social para recomponer las secuelas que deja ese cortísimo plazo, pero que produce un crash en la sociedad, que produce una ruptura. No nos olvidemos que en el 2002 hasta el 2003 teníamos más del 47% de la población desocupada, de la que estaba en blanco, y otro 20% de la que no estaba en blanco. O sea, teníamos un 60% de la población fuera del sistema. Y recién recuperamos niveles del 98-99 en el 2007, desde el punto de vista de la producción, de la situación social, de la ocupación y del consumo. Venimos creciendo desde ese momento, 2008, estamos en el 2013, tratemos de evitar, de inducir a veces desde el propio Estado, estos ajustes, porque lo más fácil para un economista, y lo digo desde la profesión, es tomar las recetas tradicionales. Bueno, estamos en una situación que se nos dispara la inflación, ajustemos.
no necesito consultar al Fondo Monetario, porque tengo tantos años de economista que ya las tengo como insertas en mi ADN, esa reacción inmediata, y todos los economistas la tienen. Los economistas en Argentina sobre todo la tienen más acentuada. Entonces, ese ajuste, que puede ser un ajuste más suave desde el punto de vista de la ocupación y más fuerte desde el punto de vista de crear un colchón de precios, que puede ser un ajuste más fuerte desde el punto de vista de la emisión y más suave desde el punto de vista del proteccionismo con el exterior, que puede ser un ajuste más fuerte desde el punto de vista de la política fiscal, haciéndola menos permisiva y menos fuerte desde el punto de vista del endeudamiento. O sea, van a ir apareciendo y vamos a encontrar en el discurso de todos los días estas propuestas. La más fácil es el ajuste rígido y volver al endeudamiento. No sé si es la más lógica desde el punto de vista de una economía en donde el Estado tiene un rol de inclusión y de protección de los más desposeídos, volver a esa lógica. Creo que lo que tenemos que hacer es poner paños fríos, parar ese mercado que es muy pequeño pero que se dirige a la creación de pánico psicológico en la masa de la población, que es el llamado blue, sacar del ocultamiento los datos y lograr que haya a lo mejor un mercado con 2 tipos de cambio, puede ser con 3 tipos de cambio, pero ciertos, de manera tal que en el mediano y largo plazo la inflación no tenga efectos colaterales, sea inflación estructural y haya que atacarlas por cambios de productividad, por mayor inversión en la economía productiva, por mejoras en el equipo de capital, por arreglos de las cuestiones salariales, pero no entrar en esa dinámica que es la dinámica de la luz, es cuando uno está arriba de los Alpes y tira una piedra y se larga a ver si se produce una cascada de nieve. Esta situación de acercarnos al borde, acercarnos al peligro, creo que es algo que hay que limitar, porque ya tenemos experiencias históricas, donde todo lo que parece que está trabajado y controlado desde el punto de vista de la inteligencia y de la información, por algún problema de aleatoriedad se desencadena otro efecto. Les agradezco la atención, muchas gracias por la invitación.